Ay, ansiadas vacaciones, ¿eh? Pero no por ello yo descanso. No por ello yo descanso. Sí, yo siempre estoy aquí, efectivamente. Chicos, chicas, este no es mi cuarto. No vivo solo en 4 paredes. Tengo más vida, más ganas de existir, no sé, supongo. Ahora mismo me hallo en uno de los rincones más especiales para mí del mundo, que se llama Galicia. Y efectivamente, pues mira, vengo armada de un nuevo integrante, que no sé cómo llamarlo. Tengo varios, porque en el pack vienen varios micrófonos, pero sí que es verdad que creo que esto mejora mucho la calidad de los vídeos. El caso es que desde hace algún tiempo quería hablaros de un autor que para mí marcó un antes y un después en lo que es mi trayectoria como literata y que también me abrió mucho la perspectiva de lo que implica el género negro, que para quien no lo sepa, el género negro dentro de la literatura es un género que está muy asociado a la novela policíaca, a la intriga, al misterio, a también a veces un poco el elemento así como más sadiquillo de los asesinatos y demás. Hay muchos tipos de novelas negras y no voy a entrar en esas características. Yo quiero hablar solo de un autor que tiene y tiene que tener siempre un espacio en este canal y en mi vida. Y además es que todos mis amigos, todas las personas que quiero, siempre que me preguntan qué pueden leer, que sea ameno, divertido, que tenga como intriga, que tenga algo interesante, algo que les aporte a su vida, siempre les digo que lean a Domingo Villar. Vale, pues ¿quién es Domingo Villar? ¿O quién fue? Nunca mejor dicho. Porque el pobre falleció hace no mucho y de hecho esta muerte me marcó demasiado. Yo estaba estudiando en Salamanca, como bien sabéis, y entonces me dio por leer a este autor para hacer un trabajo sobre la novela negra. Y sí, me había llamado ya antes la atención y había escuchado hablar sobre él, pero nunca le había leído. Y cuando me dispuse a leerlo, me enteré de que había fallecido. Justo cuando terminé de leer uno de sus libros, que es el segundo, que es mi favorito. Bueno, o sea, me entró una bajona porque es una persona que murió muy joven y desde luego es un ser humano al que se le tiene muchísimo cariño y mucha estima porque aportó un montón a las letras gallegas, pero también era una persona encantadora. Allá donde fuera, Domingo hacía amigos, iba a los libreros y los libreros todos tienen buenos recuerdos de él, pero también a sus lectores, a las editoriales, o sea, todo el mundo le recuerda como un autor ejemplar, de humildad, de cercanía. A mí me afectó bastante esto porque es muy raro encontrar autores que no se guían por su propio ego. De verdad es muy raro, creedme, como literata que soy, hacedme caso, confiad en mí. Es muy raro que me caiga 100% bien un autor y normalmente quien me cae bien está muerto. LOL. Ojalá fuese mentira y ojalá fuese un chiste lo que acabo de decir, pero es verdad. Domingo Villar escribió una saga que más o menos giraba en torno a un inspector llamado Leo Caldas. Una saga, por no decir una trilogía realmente, aunque no se sabe si tenía una pretensión de continuarla, porque como os he dicho, pues murió muy temprano, por desgracia, ¿no? Esta trilogía se divide, como no, en 3 libros, como marca su nombre, y podemos encontrar 3 títulos que son bastante chulos y que están muy relacionados con el mar. En primer lugar está Ojos de Agua, que es el más fino, el más delgadito, más ameno de leer. El segundo, que es mi favorito, es La Playa de los Ahogados, que es, bueno, una obra de arte, yo creo. Y el tercero, que desde luego se dice que es el mejor de todos ellos, ya que la literatura y la pluma de Domingo Villar madura también como el buen vino, que tanto le gustaba, es El último barco. Espectacular. Muy largo, eso sí que es verdad, extenso, tardó bastante tiempo en escribirlo, pero muy necesario y muy interesante. De hecho, en este vídeo te voy a transportar hasta la geolocalización de esa novela. Estas cosas buenas que tiene el directo. Estamos en uno de los escenarios más importantes de una de las novelas de Domingo Villar, por no decir la última, El último barco, que es una de las novelas más interesantes, por no decir la mejor del autor. Y se desarrolla aquí, en Tirán, que es un pueblo cerca de Moaña, donde ocurre la desaparición de Mónica, que no soy yo, es otra Mónica. Pero es una chica joven que al parecer, yendo al trabajo desde aquí hasta Vigo, que está ahí enfrente, misteriosamente desaparece y no se sabe nada de ella. Así comienza una de las tramas más interesantes, más no inquietantes, pero sí extrañas a las que se enfrenta nuestro querido inspector Caldas. Y poco a poco se va desarrollando la trama.
Domingo Villar es uno de mis autores favoritos porque es de los que mejor logra captar esa esencia gallega del paisaje gallego. De hecho, el paisaje gallego, como en el que me encuentro ahora mismo, es uno de los protagonistas de todas sus novelas. De hecho, se podría decir que es el verdadero protagonista, no el inspector Leo Caldas, que también tiene ahí su interés y, por supuesto, tiene una personalidad bastante curiosa. De hecho, es un inspector poco común, se marea mucho en los transportes, hace diferentes cosas así un poco raras, tiene sus propias manías y obviamente es muy gallego. Tiene ese carácter gallego que a veces confunde, sobre todo a su compañero de trabajo, que se queda un poco como, tío, no te estoy entendiendo, no te estoy ubicando. Pero sí que es verdad que Leo Caldas es una persona que observa y de hecho esa contemplación, esa capacidad de observar lo que atentamente a lo que sucede, a las gentes, a la forma de expresarse, a la naturaleza, es de las cualidades que mejor dotan a las novelas de Domingo Villar. En los pequeños detalles es donde Domingo consigue captar no solo esa esencia natural y esas costumbres tan bellas, sino también un trazado psicológico de todos los personajes, sus preocupaciones, lo que les apasiona, el carácter que desarrollan gracias al entorno, y a mí eso pues lo compro sí o sí. Las tres novelas de Domingo Villar se desarrollan aquí, en la Ría de Vigo, que es justo la que tengo detrás. Aparte del gran monstruo que habéis visto ahí, que mucha gente se confunde y dice que uno de los protagonistas es Vigo, la ciudad de Vigo, pero yo siempre digo que son los alrededores, porque si os fijáis un poco en la trama y el recorrido que hacen geográfico los personajes, especialmente Leo Caldas, van por toda la ría, tanto de Vigo como la de Pontevedra. ¿Vale? Van teniendo unos diferentes puntos en los que se van parando y que van como atendiendo a diferentes pistas y tramas, etc. En realidad el crimen en las novelas de Domingo Villar no es lo importante, es solo una excusa que tiene Domingo para hablarnos de esto, de su terriña, de Galicia, de lo que le importan las gentes, la gastronomía sobre todo, y las personas, del perfil y el entramado psicológico de todos los personajes y en sí del ambiente natural que nos rodea, que es increíble. Sí que es verdad que a veces él ha admitido que desde esa perspectiva del aislamiento en Madrid, desde la nostalgia, desde esa morriña gallega, recuerda a Galicia como un paraíso espléndido, que a veces no es del todo cierto. Pero desde luego, los que venimos aquí, los que conocemos esta tierriña y que es parte un poquito nuestra, lo aprobamos por completo. Nos enamora cada página que escribe sobre Galicia. Y por eso hay que celebrarlo, porque forma parte de esa grandeza, de esa belleza de las letras galegas. En todas las novelas de Domingo Villar, especialmente en la segunda, aparece el tema del esoterismo, de la superstición, de esa magia especial que tiene Galicia, precisamente por esa tradición celta de la que disfruta, pero también que se entremezcla con la tradición cristiana católica. Es decir, tenemos marineros supersticiosos que se echan sal, que tienen amuletos, que creen en las meigas, ya sabéis, abelas, ailas, pero al mismo tiempo son fieles seguidores de nuestra querida Virgen del Carmen, que ya sabéis que aquí siempre apoyamos a la patrona de los marineros porque también es patrona del Carmelo y bueno, yo soy carmelita, así que no iba a ser menos. Pero eso es lo que hace también muy atractivo este tipo de novela. Es además un arranque que se está produciendo en la literatura española de misterio o negra, que mezcla especialmente lo rural en estos pueblos como abandonados, estas zonas más naturales, más agrarias, con lo esotérico, lo misterioso, esa magia, esa leyenda, esa mitología, sobre todo de los pueblos del norte, que se entremezcla con la realidad del crimen.
Es verdad que en ningún momento se termina de desmentir, ni siquiera en novelas como las de Dolores Redondo sobre la trilogía del Baztán y otras muchas que tenemos en España. Igual sucede con Domingo Villar, nunca se termina de desmentir esa parte como más misteriosa, que hasta hay sacerdotes o personas creyentes que creen también que hay un componente que se les escapa, sino que en vez de desmentirlo lo dejan como puerta abierta. Y esto es muy atrayente para las novelas porque nos permite abrir dos mundos muy interesantes que se entremezclan y se cruzan. Si te estás planteando leer a Domingo Villar, cosa que espero, deseo y valoro mucho, porque si no, no sé qué haces en este vídeo, yo no sé qué sigues haciendo aquí, te recomendaría que empezases por el libro que más te llamase la atención. Es una trilogía muy interesante porque puedes saltar de un libro a otro sin ningún tipo de problema. Un poco en relación con el contenido de cada libro, te puedo decir que son 3 misterios diferentes. Lo importante de los crímenes no es tanto el crimen en sí ni la violencia con la que se ejerce, sino la mirada contemplativa, como he dicho, de Domingo a través del inspector Leo Caldas y de cómo va dibujándonos ese entorno tan preciado que es Galicia para él, ¿no? Ese recuerdo, esa morriña que embruja por completo las páginas de sus libros. Bueno, pues espero que te haya gustado mucho este vídeo y que de alguna forma se te haya quedado como una espinita clavada de curiosidad acerca de este autor y sobre todo invitarte a leer sus novelas, pero también descubrir nuevos autores que te pueden sorprender y que la literatura está más viva que nunca y que de hecho es nuestro deber como lectores, como personas en general, perseverar esa memoria de otras personas que han de alguna forma abierto su mundo interior para nosotros a través de la escritura. Es algo en lo que yo creo fielmente y por eso me apasiona la literatura, pero no deja de ser un rastro de la memoria de la vida de las personas. Este autor en concreto me llega muy a lo profundo porque en su día tuve la oportunidad de conocer a su mujer, tuve la oportunidad de conocer a sus hijos también, a la editorial que llevaba sus libros y fue uno de los momentos más duros de mi vida porque yo no le conocí personalmente, no conocía a Domingo Villar y la mayoría de las personas que estaban en esa sala sí que le habían conocido y sin embargo me atreví a hablar con la voz muy entrecortada y dije lo que de verdad siento y pienso, que es que aunque no le haya conocido en persona, le he conocido a través de su literatura y eso es lo más bello que he podido decir a una persona que ha perdido a un ser muy querido y que ha dejado una huella muy profunda en nuestro gremio. Así que nada, espero con este vídeo también que se valore lo que es propio del ser humano, las costumbres, las tradiciones sanas, las personas, las gentes, el paisaje, que de alguna forma se persevere en cuidar lo propio o que lo ajeno se haga propio a través de un amor, de una ternura y de un saber estar. Desde hace algún tiempo creo que a veces el ser humano no hace lo mejor y en estos tiempos de deshumanización y de falta de respeto hacia lo de las otras personas, creo que es importante lanzar un mensaje en el que podamos ver pues cómo se admira una tierra que a lo mejor no es la propia, creo que puede ser igual casa de todos, siempre y cuando se tenga en cuenta y en consideración pues lo ajeno. O sea, lo ajeno puede ser propio siempre que se haga propio, desde una forma sana, cuidadosa y respetuosa. No implica venir a Galicia como si fuese un parque de atracciones, como si el Camino de Santiago fuese la Gran Vía o como si las personas estuviesen para nuestro propio entretenimiento. La vida rural y la vida de ciudad, ambas son totalmente respetables y creo que no hay provincias mejores que otras. De hecho, estoy en contra de pensar que entremos como en conflictos absurdos y en formas de medirnos cuando el ser humano, considero, puede ser mucho más que eso. Entonces, desde aquí, invitaros a leer muchísimo. Quería honrar la memoria de Domingo Villar y quería recordar una frase que él puso en una de sus novelas que a mí, la verdad, me deja muy reflexiva con respecto a lo que yo quiero vivir. Él decía algo así como: no me importa tanto convivir con el miedo a la muerte. Lo que sí que no soporto es vivir con miedo a vivir. Así que
Desde aquí, Domingo, donde sea que estés, tienes no solo una lectora, sino una persona que te aprecia y que de verdad siempre intentará perdurar tu memoria. Allá donde estés, Domingo, gracias. Cuídate.